masterclass, cómo planear en tiempos difíciles. Déjenme platicarles un poquito de Leo. Leo Prior es un consultor y facilitador, especialista en planeación, en ejecución estratégica y en innovación. Es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en el ITAM, es un MBA. El ITAM es pues, la mejor maestría que hay en administración. Además es coaching cognitivo certificado, está certificado por Conocer. Él es socio, director, fundador de Leon Prior Consultores y es director del capítulo México de la Asociación Internacional de Profesionales de Innovación. O sea, él es el que maneja toda la parte de esta Asociación Internacional de Innovación. Él es el consejero de México. Y escuchen, Leo tiene una gran experiencia en negocios, es consejero nacional de la Confederación Nacional de la República Mexicana. Él es consejero nacional de Coparmex. Entonces, Leo tiene una cantidad, él le puse algunos logotipos de los que tiene, pero en Coparmex tiene cientos de clientes. Es un consejero muy bien posicionado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a través de un profesional que nos presentó y yo he tenido la fortuna de contratar a Leo para ayudarme con varios clientes y ha hecho unos trabajos maravillosos en términos de planeación, estrategia e innovación. Entonces, con la confianza y el cariño que le tengo y que es un profesional, lo invité para que nos dé esta masterclass, que esta masterclass es una probadita de todo un curso que tiene preparado que va a dar la semana que entra. Ahorita la oportunidad que tienen con Leo es la siguiente. Leo, cuando tú lo quieres contratar para la empresa, te cuesta una cifra de 6 números más o menos, de ahí para arriba. Y le dije a Leo, oye, ¿por qué no hacemos algo para que lo que tú sabes se lo hacemos llegar a todo mundo? Prueba mi fórmula que ha sido muy buena. Cómo llegar masivamente a mucha gente con precios módicos donde se inscriban 50, 60, 60 personas y podemos hacer algo donde podemos llegar. Y Leo me hizo caso, me ayudó y hoy está aquí para que ustedes lo aprovechen. Es una gente que es un gran consejero, así es que los dejo en manos de Leo. Yo voy a estar por aquí para que las cosas que dicen en el chat, yo le voy a contestar algunas preguntas a Leo para levantar y bajar la mano y al final yo me despido y obviamente que les voy a sacar la oferta porque quiero inscribirlos al curso. Así es que los dejo en manos de León. León, preséntate, todos tuyos. Bienvenido y gracias por la confianza y bienvenidos a todos los que están aquí, a nuestros amigos de Facebook. Así es que Health First y Líderes 2.0 nos trae a este maravilloso hombre. Adelante, León. Gracias, Alec. Pues muchísimas gracias. Es un gusto saludarlos. Además, siempre el viernes es más difícil. Y pues antes de que se vayan a la pachanga, ojalá nos inviten, pues vamos a platicar un poquito de cómo planear en estos momentos de crisis, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos que son relevantes. El primero es una ruta. Normalmente lograr algo implica un camino, implica una serie de acciones que hay que realizar. Entonces, les voy a relatar brevemente cuál debería ser esta ruta hacia la excelencia. Van a encontrar con algunos conceptos interesantes y tal vez algunos novedosos. Y ya como parte de esta ruta, pues nos vamos a concentrar en tres factores, ¿no? El primero es la importancia de lo que es tener foco estratégico. Ya hablaremos un poquito sobre este tema. Segundo elemento, hoy en un momento tan difícil, la velocidad de la ejecución es crucial. Entonces vamos a hablar por qué y cómo imprimir velocidad en la ejecución. Y finalmente, adaptabilidad en un entorno de crisis. Y aquí, cómo adaptar los planes, cómo adaptarnos en momentos hoy tan complicados que estamos viviendo. Entonces, el primer tema es la ruta hacia la excelencia. ¿Cómo la construimos? ¿Y por qué el tema de ruta? ¿Y por qué este nombre? Pues bueno, porque es una serie de elementos y pasos que además tienen que darse de manera ordenada. Entonces, vamos a platicar rápidamente. Para lograr impacto en el desempeño, es muy importante empezar por el principio. ¿Por qué digo por el principio? Porque normalmente tendemos a ser reactivos, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Aparece un problema y reaccionamos. Dice Stephen Covey que tenemos que pasar de ser reactivos a ser proactivos. Y no confundir proactividad con hiperactividad. Son cosas muy distintas. El hiperactivo hace muchas cosas, ¿sí? Y a veces de manera desenfocada. Sin embargo, tenemos que
pasar y migrar de este primer elemento, de esta primera fase. Y sobre todo esto sucede cuando estamos en crisis, reaccionamos. El problema es cuando a veces no sabemos cómo reaccionar. Entonces, tenemos que irnos preparando, ¿no? Debe haber un proceso de alistamiento y además el alistamiento inicia desde la alta dirección hasta todos los niveles de nuestra organización. Y entonces podemos volver, sobre todo cuando estamos en crisis, a retomar el rumbo a través de la ejecución. Una vez que estamos en ejecución, el problema es, no basta ejecutar, sino que tenemos que encontrar aquellos elementos, aquellos factores que nos permiten optimizar todo lo que estamos haciendo para alcanzar esa meta. Y finalmente, tenemos que ir conjuntando, tenemos que ir implementando, y yo diría tropicalizando algunas prácticas de excelencia que han demostrado ser exitosas para finalmente lograr la parte más importante, que es cultura de ejecución. Y cuando hablamos de cultura de ejecución, ¿sí? Y cuando hablamos de la palabra cultura, esto tiene muchos elementos, pero para que una organización sea exitosa, pues la organización no va a ser exitosa porque tiene grandes líderes o porque tiene un equipo directivo de primer nivel, sino que el éxito es el resultado de la sinergia de todos. Y entonces esto implica un proceso de cultura, pero una cultura enfocada a los resultados. Yo además les diría que hoy empieza a ser insuficiente el implementar una cultura de ejecución. Por supuesto que es el primer paso. Lo que tenemos hoy es que transitar a una cultura de innovación. Entonces iremos construyendo esta ruta y vamos a tocar 3 elementos que son cruciales en esa escalada que tendríamos que estar generando para alcanzar esa excelencia a la que bueno, cualquier organización o persona aspira. Entonces, ¿cuáles serían estas fases de planeación en momentos como los que nos encontramos, en momentos en los que hoy hay una crisis que no solamente estamos viviendo en nuestras organizaciones, es una crisis a nivel mundial y eso hace una diferencia. Además, todos estamos inmersos y de repente, pues bueno, nadie se imaginó que en pleno siglo XXI pues, hubiese esta pandemia. Entonces, ¿cuáles son esas fases para planear y ser excelentes en tiempo de crisis? Bueno, después de un proceso de preparación, donde tenemos que generar algún diagnóstico, entender el contexto. En la última parte vamos a hablar de cómo adaptarnos, perdón que traigo un poco de tos, cómo adaptarnos a este contexto y podemos iniciar ya con esta preparación, con este diagnóstico, con estos elementos, con este concepto de foco. Pero no basta tener foco, y foco es el identificar esos pocos objetivos estratégicos crucialmente importantes, sino que necesitamos imprimir velocidad, pero la velocidad es insuficiente cuando estamos en momentos de crisis. Y entonces hablaremos de lo que es la adaptabilidad para que en esta carrera por las metas, ¿sí?, podamos alcanzar esa excelencia. Y esa excelencia en la ejecución. Entonces, la primera pregunta, y si fueran tan amables, 2 o 3 comentarios, abran sus micrófonos, por favor. ¿Y qué entenderíamos por foco? ¿Qué les dice la palabra foco? ¿Y por qué creen que el foco es importante en este inicio o en esta primera fase de un proceso de planeación estratégica? Si me ayudas, Alex, con alguna comentario que pudiera ver en el chat, o por favor, quien siéntanse con toda la libertad de abrir sus micrófonos. Los quiero decir que entienden por foco en el chat o levantando la mano. Uno por uno, no se amontonen, sin miedo. Para saber hacia dónde tenemos que ir. Ok, muy importante. O sea, foco es a dónde vamos, ¿no? Muy bien. Tiene la mano levantada Dante. Adelante, Dante. Es un reconocimiento del contexto y de los escenarios en donde estamos parados en un momento dado. Fíjate, o sea, sí es un elemento crucial del foco porque es entender el contexto, debe facilitarnos el definir y focalizar a dónde queremos ir
en alta definición, ¿no? Entonces, a ver, antes nada más de entrar a este concepto del foco, que es muy importante, quisiera repasar qué es esto a lo que llamamos rimbombantemente el plan estratégico. Y tiene que ver con lo que acabas de comentar precisamente. A ver, paso número 1 es dónde estamos, ¿no? ¿Dónde arranca esta carrera hacia las metas? Y eso implica entender el contexto, ¿sí? Y además hoy estamos en un contexto de crisis, en un contexto de incertidumbre. Entonces, el paso número 1 es hacer un diagnóstico. Y cuando hablamos de diagnóstico, eso lo veríamos con un poquito más de detalle en el curso, es no solamente el famoso FODA que conocemos, ¿no? Factores externos, amenazas y oportunidades, sino los factores internos, fortalezas y debilidades son insuficientes. Normalmente en estos diagnósticos o en este análisis de contexto no nos preguntamos o no identificamos qué es lo que quieren nuestros clientes. Pero también tal vez una pregunta más importante hoy en día y siempre es, ¿y qué esperan nuestros colaboradores? Y otra pregunta es, ¿y qué esperan los accionistas de la organización? Y bueno, ¿qué esperan otros sectores relevantes? Entonces, normalmente nos quedamos limitados en este análisis del contexto con el famoso FODA, que sí es importante, pero además tenemos que entender las expectativas de los stakeholders o estos actores relevantes. Y ahora sí, entender, analizar las tendencias de lo que está pasando y cómo está afectando a la organización. Entonces, esa es la primera parte y esto implica un diagnóstico a fondo. Pero después, para poder focalizar las acciones, tenemos que definir a dónde vamos, ¿no? Que es lo que comentabas al principio, ¿sí? ¿A dónde vamos? Y es lo que comúnmente conocemos como la visión. Y entonces, para llegar de este punto a este otro punto, lo que hacemos es construir una serie de elementos, ¿sí? Que es a lo que le llamamos el plan estratégico, que es un conjunto de estrategias, y una estrategia es un conjunto de acciones con responsables, cronogramas, integrales, etcétera, recursos para llegar del lugar en el que nos encontramos al que queremos llegar. Y hoy tenemos que entender que la visión debe ser una visión de alta definición, es decir, debe ser tan clara que todo mundo entiende para dónde va. Y normalmente estos son los conceptos tradicionales del plan estratégico, pero ¿cómo sé que estoy acá o que voy acá o que a lo mejor inclusive estoy en sentido contrario? Bueno, pues no lo puedo saber si no realizo un proceso de medición. Pero miren, lo más importante no es medir, ¿sí? Sino lo más importante es el aprendizaje de por qué si arranqué acá, a las pocas semanas o meses, me encuentro lejos cuando debería estar en este punto. Entonces, cuando hablamos de este concepto de medición, tenemos que entender lo que nosotros llamamos 3 M's. Una vez definido el objetivo que queremos lograr, y la visión es el gran objetivo, ¿sí? Definimos los indicadores, medidas, ¿sí? Pero el indicador debe tener una meta, cuánto, y además, importante en una meta, cuánto y cuándo la quiero lograr. Y finalmente, ¿cómo voy a llegar? Pues es precisamente mi plan estratégico. Entonces, medidas, metas y el medio que es el plan, y el plan es el conjunto de estrategias, deben además trasladarse a un tablero. Ya en el curso hablaremos y les daremos elementos y formato para hacer un tablero. Además, si este tablero lo acompañamos de un conjunto, de un semáforo con rojos, amarillos y verdes, rojo, pues si estoy muy lejos de la meta planteada para el mes siguiente, amarillo si estoy cerca, o pues bueno, verde si estamos alcanzando la meta planteada. Y entonces con este esquema, ¿sí? Podemos empezar a trabajar y a comprender este concepto de foco. Entonces, para entender el concepto del foco, pues bueno, voy a leer ahora una frase de Yogi Berra, ¿sí? Porque el foco es el primer elemento y es crucial y tiene que ver con lo siguiente. Si usted no conoce hacia dónde se dirige, podría finalizar su viaje en cualquier lugar. ¿Qué les dice esto? Si son tan amables. ¿Alguien que quiera participar? Sí, que yo entiendo que, por ejemplo, si no hacemos
Corrígeme si estoy mal, León, por favor. Si no hacemos las preguntas adecuadas, si no estamos obteniendo las respuestas adecuadas, es porque no estamos haciendo las preguntas adecuadas, ¿no? Fíjate que lo que acabas de decir es verdaderamente importante. La respuesta adecuada, y además lo planteaste correctamente, depende de la pregunta adecuada. Ahora, cuando queremos atender tantas cosas, y tal vez uno de los temas que la gente aprecia y que hicieron exitoso a Steve Jobs, fue que él se quedaba con pocas cosas, descartaba cientos o miles de cosas que hacer y se enfocaba en pocas cosas. De hecho, sus productos, los productos de Apple, son un iPad, una Mac, un iPhone y pues ahora un Apple Watch, ¿no? Digamos, 4 productos, eso es foco. Entonces, hacer las preguntas correctas son muy importantes y parte de lo que iremos develando en este curso es y cuáles son esas preguntas o parte de esas preguntas importantes. Porque cuando no sabemos a dónde vamos, ¿sí? No hay priorización. Entonces, cuando hablamos de foco y tenemos una claridad de alta definición de a dónde vamos, a dónde queremos llegar, que es el destino, entonces podremos priorizar, y aquí algo muy importante, las pocas cosas que tenemos que hacer. Y entonces fíjense en León, esta frase. Hay Adelante. está José Lezama que levantó la mano. José, José, por decir favor, algo? adelante, José. Sí, yendo a la parte que comentabas, más que nada lo que no medimos no lo podemos controlar y pues no vamos a saber a dónde vamos a llegar. Perfecto. Lo que no se pide, no se puede mejorar, y si no medimos y las estrategias nos están llevando o acercando a ese destino que es la visión, efectivamente no lo podemos hacer. Y por lo tanto, la medición y un sistema de medición, que es de lo que hablaremos en este taller, son cruciales, porque además tenemos que identificar esas pocas medidas que hacen la diferencia para alcanzar esa visión. Muchísimas gracias. Y entonces, viene esta frase, ¿no? Dice Peter Drucker que la mejor manera, ¿sí?, de predecir a dónde queremos llegar, de predecir ese futuro en el que nos visualizamos, ¿sí? Adelante, es crearlo. La pregunta es, ¿y cómo creamos ese futuro? ¿Quién quiere comentar? Sí que definitivamente, o sea, tenemos que siempre estar mirando y haciendo innovación, o sea, siempre tenemos que estar mejorando nuestros procesos, desde generación de procesos, servicios, cómo mejorar la atención al cliente, los productos nuevos, pero como bien lo comentas, León, yo creo que definitivamente esto de la manera de predecir el futuro es anticiparte al futuro y eso tiene que ver con la innovación, porque hay que recordar que la innovación es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en nuestro día a día para mejorar nuestros procesos internos dentro de nuestros negocios, empresas u organizaciones. Muy bien. Excelente, y además dijiste algo muy importante. Y si no hacemos, ¿sí?, si no actuamos, entonces el futuro seguirá siendo el futuro, ¿no? Y se quedará en un sueño. Entonces, el hacer, el estar actuando es la parte importante. Miren esta encuesta, qué interesante. 87% hace una encuesta el grupo de COVID, y ellos encuentran que 87% de los colaboradores no saben lo que tienen que hacer para contribuir a un objetivo estratégico. Pero aquí hay un dato muy, muy interesante. 15% ni siquiera podría nombrar uno de los 3 principales objetivos. Pero el restante 85%, ¿sí?, nombraron objetivos que no eran los principales. ¿Esto qué nos dice? Que hay un problema de comunicación y por lo tanto, cuando nuestros equipos y nuestros colaboradores no están enfocados en esos pocos objetivos estratégicos, perdón, evidentemente el impacto, ¿sí?, es muy difícil de alcanzar. Y fíjense además lo preocupante de esta encuesta, ¿no? 8 de cada 10 proyectos, ¿sí?, no están impactados en los resultados. Entonces, hay una frase de un autor que dice, no importa qué tan rápido corras si no sabes a dónde vas. No importa cuántas cosas hagamos si no hay foco. Por eso, el concepto de priorizar y hacer las pocas cosas crucialmente importantes. Y luego, pues bueno, por lo tanto, cuando vemos estos datos de arriba,
pues la conclusión es que 9 de cada 10 planes y metas no se alcanzan. Por lo tanto, una cosa es tener metas y planes y otra cosa es lograrlos y alcanzarlos. Y esto lo llamamos la brecha de la ejecución. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Entonces, una pregunta que yo les haría, ¿y qué es una estrategia? ¿Qué entendemos por una estrategia? Aquí estoy pendiente. ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Qué entienden por estrategia? Pues ese es lo que tenemos que... José Lezama estaba primero, perdón. Sí, sí, José sí. Lezama, adelante. José, adelante. Bueno, para mí sería el conjunto de actividades que nos van a llevar hacia un lugar que vamos a tener que ir desarrollando paso a paso. Ajá, ok. Muy bien. Aquí Yolanda Rodríguez nos dice que es la manera o pasos en que podemos llegar a nuestra meta. Maday Medina dice que una estrategia es una actividad que nos ayuda a lograr el objetivo. Yolanda nos dice, es cómo lo vamos a hacer. Lift, ahora sí, adelante, perdón, Lift. No, profe, de hecho, por ahí, mi compañero Lezama comentó lo mismo, digo, evidentemente son los pasos cruciales que tenemos que seguir en una organización o en cualquier negocio, o sea, es el alma del cuerpo del negocio. La estrategia es el alma del cuerpo del negocio. Entonces, fíjate, José, y los Yolanda, los que participaron, efectivamente, la estrategia, ¿sí?, es tan importante, y ahora vamos a ver la definición de Jack Trout, pero la estrategia es tan importante, ¿sí?, porque es el cómo. O sea, la estrategia responde a la pregunta, ya sé a dónde quiero llegar, visión, ¿cómo? Y fíjense la frase, lo que dice Jack Trout, la estrategia es un Dios supremo al que hay que adorar. Pues en ella radica el secreto del éxito. Entonces, ¿por qué es tan importante la estrategia? Que bueno, ya dice es el Dios supremo, porque de eso depende el éxito. Recuerden que la estrategia debe de generar valor para nuestros colaboradores y valor para nuestros clientes. Por lo tanto, la estrategia fija la dirección, facilita la comunicación y entonces cuando sabemos a dónde vamos, hay enfoque. Y finalmente, si ustedes recordarán, Jack Trout se hizo famoso porque escribió un libro que llamó Posicionamiento. Y después escribió un siguiente libro que se llamó La Guerra de la Mercadotecnia. Pero lo importante a rescatar, decía, que dónde tenemos que posicionar, y la estrategia tiene una característica adicional que debe diferenciarnos. La estrategia nos permite comunicar a los demás, a nuestro cliente o segmento, ¿sí?, en qué somos diferentes y por qué somos mejores. Y lo importante es que ese posicionamiento se encuentre en la mente, ¿sí? Entonces, la guerra está en la mente de los clientes, que además hoy, en este entorno, ¿sí?, de incertidumbre, en este entorno de crisis, pues bueno, ni siquiera hoy la gente, y nos incluimos, yo me incluyo al menos, hoy no sabemos qué queremos, compramos distinto, hacemos cosas distintas, dado todo esto que ha pasado. Entonces, primer elemento, foco. Y ahora, el primer elemento es esa ruta, el primer elemento, foco, y ahora pasamos a la relevancia de la velocidad de ejecución. ¿Por qué? La velocidad es clave, ¿sí? Y la velocidad es clave, dice Jason Jennings, que no son los grandes los que se comen a los pequeños, sino son los veloces los que se comen a los lentos. ¿Se acuerdan de esta caricatura? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Qué me dice? Correcaminos. Claro. ¿Y tenía alguna empresa, tenía recursos de Correcaminos? No. Sí. ¿Cómo se llama su empresa? ¿es el Coyote? ¿Verdad? ¿Y tenía innovación de Correcaminos? ¿Tenía qué, perdón? ¿Innovación? Velocidad, inteligencia y todo, innovación, sí, claro, astucia. Pero fíjate, lo único que no tenía el Correcaminos, ¿por qué? Perdón, el Coyote, y hice mal la pregunta, el Coyote tenía recursos, Acme, era innovador, o sea, inventaba una serie de cosas, ¿sí? Pero nunca alcanzaba al Correcaminos, porque no es un tema de recursos o de tamaño, es un tema de velocidad. Por lo tanto, no es un tema de grandeza,
es un tema de agilidad y de velocidad, porque son los veloces los que superan a los lentos. Y en este entorno de crisis, la velocidad se vuelve un factor crucial, porque la velocidad nos permite, en este concepto de mejora continua, run de business, ¿sí? E innovación, que comentaban al principio algunos de ustedes, ¿no? Change the business, cambia el negocio. Entonces, estos conceptos se convierten en... León, ¿sabes por qué estaba siempre, sabes por qué le ganaba el Correcaminos el Coyote? ¿Por qué? Porque siempre estaba un paso antes. Ah, exactamente. Entonces, eso es lo que, León y todos los que nuestros compañeros que nos están escuchando, eso es lo que necesitan hacer las organizaciones del día de hoy. Si queremos ser ganadores, si queremos ser una empresa exitosa o un negocio exitoso o un emprendedor exitoso, tenemos que estar 1, 2, 3, 4, 5 pasos adelante de este cabrón que nos quiere comer ahí, que es el coyote, ¿no? Y a lo mejor te viste conservador, ¿no? A lo mejor hay que estar 50, 500 pasos adelante. Claro. Y fíjate que lo que dice tiene que ver con esto. Hoy planeación es ejecución. ¿Y por qué? O sea, mientras en el pasado planeabas y pasaban 5 o 10 años, hoy planeación va sobre la marcha y sobre la ejecución. ¿Por qué es planeación y ejecución? Porque cómo se aprende de la estrategia en la ejecución. Entonces, hoy ejecutas, hoy todos los días nuestros teléfonos se actualizan nuestras apps en la ejecución, y hoy lo que importa no es la perfección, sino una mejora significativa. Y pues bueno, vamos en la versión 240,000 de la nueva app, del iOS, del Android, de una serie de cosas, porque ese proceso de mejora continua, que debiera ser una constante y no lo es, ¿sí? Hoy se tiene que convertir en innovación, y yo diría en algo más importante en disrupción. Entonces, es muy importante cuando hablamos de velocidad establecer ritmo y disciplina. Entonces, ¿qué preguntas iremos respondiendo? Nuestros equipos se reúnen semanalmente para analizar el avance. Levanten la mano, por favor. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de sus equipos? Y digo sin pena, o sea, aquí no estamos evaluando nada, ¿no? ¿Cuántos de sus equipos se reúnen semanalmente o quincenal o mensualmente para analizar el avance de los resultados, pero además de los resultados estratégicos? ¿Cuántas manos vemos levantadas por ahí, Alex? Sí, ya aquí tenemos 7, 8, 10, como 15 levantados, con la mía, no mía, son 16. Como 30 personas que han levantado, sí, la mano diciendo que sí, que ahí está. Bueno, tenemos 16 de 117 que dicen que sí, su organización. Entonces, bueno, pues ahí se reúne para analizar el avance. Quiere decir que otros no lo estamos haciendo, y hoy se convierte en algo crucial. Y la siguiente es, no solamente es las reuniones, vamos a hablar, y este concepto de ritmo y disciplina en las reuniones. ¿Ustedes creen que debe haber ritmo y disciplina en las reuniones? ¿O nada más debe haber reuniones? Adelante. A ver, bajo la mano, levante la mano quien diga que debe haber ritmo y disciplina. Sí. Casi 20 personas, Leo. Ok. Entonces, miren, les voy a decir por qué la disciplina y el ritmo, y esto, ¿se acuerdan que hablábamos? El objetivo final es implementar una cultura de ejecución, y lo decía además en los comentarios de algunos de ustedes, es muy importante. Hoy tendremos que pasar inclusive de una cultura de ejecución a una cultura de innovación. Y por lo tanto, imaginemos que Alejandro nos cita una reunión el miércoles a las 9 de la próxima semana, a las 9 de la mañana. Nos conectamos a las 9 y a las 9:35 se conecta Alejandro. Nos cita para el viernes a otra reunión, ¿sí? A las 9 de la mañana. Nos conectamos otra vez a las 9 y a las 9:40 se conecta Alex. Y el lunes siguiente nos cita a las 9. ¿A qué hora se conectan? A las 9:40. A las 9:40, ¿verdad? Sí. Eso es cultura, ¿no? Ahora, imaginemos que Alejandro nos cita el miércoles a las 9 de la mañana, ¿sí? Nos conectamos a las 9:10 y ya empezó la reunión. Nos cita Alejandro el viernes a las 9 de la mañana y nos conectamos a las 9:05 y ya empezó la reunión. Si nos cita a las 9 de la mañana el próximo lunes, ¿a qué hora nos conectamos?
Antes de las 9. Antes de las 9. ¿Cómo se llama eso? Cultura. Y se llama ritmo y disciplina. Entonces, alguien dice que cultura es lo que hace la gente o lo que hacen tus colaboradores cuando tú no estás. Esa es la importancia. Y finalmente, otra pregunta. ¿Nuestras reuniones nada más son reuniones de avance o hay esta parte de la revisión después de la acción? Oigan, esta estrategia que implementamos fue exitosa, sí, no, ¿por qué? Entonces, ese es otro tema relevante. Y la velocidad también requiere de algo crucial. Información accional, pero antes me gustaría que me dijeran qué entienden o quién conoce este término, si nos puede decir qué significa información accionable. A ver, aquí veo quién levanta la mano. Información que sea tan clara que te ayude Ajá. justamente a accionar cada uno de esos puntos, ¿no? Muy bien. Excelente, Sayá. Gracias, Excelente. Liv. Adelante, Liv. No, ya lo contestó mi compañera Zaira, profe. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, cuando ustedes accionan el gatillo de un arma, nada más hay que cuidar que no esté alguna persona enfrente, ¿no? Accionamos y sale la bala. Entonces, información accionable es lo que acaba nuestra compañera de definir. Efectivamente, es aquella información que nos permite accionar, valga la redundancia, para tomar decisiones. Entonces, la pregunta es que tendríamos que respondernos, y nuestros sistemas proveen esa información para accionar, ¿sí? Y además es completa porque la información accionable facilita, y no solamente facilita, impulsa la toma de decisiones. Otra pregunta, ¿contamos con la información necesaria en el momento que la necesito, con la confiabilidad que la necesito? Eso es parte de lo que tendremos que responder y iremos viendo cómo se construye. Y finalmente, mantengo tableros de monitoreo visibles. ¿Se acuerdan que cuando describíamos este modelo de planeación, que bueno, hoy es muy importante tener un sistema de seguimiento a través de un tablero que tiene medidas, indicadores, metas, cuánto y cuándo lo queremos alcanzar, ¿sí? Y pues las estrategias que nos deben permitir alcanzar esas metas. Por lo tanto, tenemos visibilidad. Saben que hoy es muy importante que además esta visibilidad la tengamos no solamente nosotros, sino todos nuestros colaboradores, porque hoy estamos en tiempos donde tenemos que transparentar las cosas, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de información accionable, pues es información que debe ser clave, visual, accesible, sencilla de entender, debe ser confiable, ¿sí? A todas luces, y tenemos que demostrar que es confiable, y no nada más debe ser en partes, tiene que haber una correlación entre todos los elementos, y bueno, pues la información para que sea accionable tiene que ser a tiempo, y bueno, todos estos elementos nos permiten y facilitan la toma de decisiones. A esto le podemos llamar la refinería del conocimiento. Y como ustedes observan en este tablero, ¿sí? Pues bueno, son esos indicadores de información que nos permite saber el nivel, la altura, el aceite, que vamos en el rumbo correcto, y si aparece por ahí algún semáforo, algún poquito anaranjado, rojo, como los que suelen aparecer en los autos, pues es que algo está sucediendo y tenemos que tomar acción, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un elemento importante que a veces se deja de lado. Y cuando hablamos de información accionable, y les pregunto nuevamente, bueno, esto tiene que ver con la cultura, ¿sí? ¿En qué porcentaje? Y una pregunta, ¿quiénes crean esa cultura? ¿Quiénes crean la cultura? Nosotros mismos. Nosotros, ahora, lo voy a preguntar, ¿la alta dirección, los colaboradores o todos? Todos. Todo el equipo Todos. que está Todos. interesado. Pero la cultura parte de los líderes. Entonces hoy, en este entorno de incertidumbre, tenemos que fortalecer los liderazgos, porque entre más nos acercamos, ¿sí? Y entre más maduramos la cultura, ya lo hablaremos en el curso, o sea, hay 5 niveles que Malcolm Baldrige, que es el sistema de gestión en Estados Unidos muy importante, ¿no?
pues bueno, tenemos que llegar, estar en el nivel 5, ¿sí? Para que el impacto sea relevante, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes habrán oído esta frase: la cultura se desayuna a la estrategia. Podemos tener la mejor estrategia, pero si la cultura es que Alejandro nos cita a las 9 y se conecta a las 9:40, pues por mejor estrategia, la cultura se desayuna a la estrategia. Es algo que no debemos olvidar, y por eso tenemos que aspirar al final. El plan es para implementar una cultura de ejecución. Y finalmente, cuando hablamos de velocidad, necesitamos asegurar intensidad e impacto, ¿sí? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta al planear? ¿Cómo aprendemos de la ejecución? Y finalmente, estamos en este proceso de mejora continua, Run the Business, o en el de innovación, Change the Business. Es parte, hemos sistematizado eso, o mejoramos cuando hay un problema, ¿no? Entonces, eso no es mejora continua, eso es mejora ante la necesidad. Eso es, ¿se acuerdan? En la primera lámina, eso es ser reactivos. Y por lo tanto, tenemos que estar midiendo el impacto de las acciones. Y vamos a la última parte, ¿no? ¿Sí? Adaptabilidad en un entorno de crisis. Y miren, hoy la pregunta es: ¿en qué mundo nos encontramos? ¿Sí? ¿En qué mundo estamos? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder? ¿Cuál es el mundo de hoy, 16 de julio de 2021? Pues yo creo, bueno, si no nadie ha alzado la mano, yo creo que es un mundo totalmente diferente, León, el que estamos viviendo una época sin precedentes. Te voy a decir una cosa, yo en el ramo que me dedico, le estamos pegando increíblemente a lo que no esperábamos. O sea, estamos teniendo un incremento en digitalización de las organizaciones. O sea, todas las organizaciones a nivel mundial, está sucediendo algo que se tenía esperado a 10 años. Se tenía programado 10 años, ¿sabes? Ajá. Y ya pasó, y está sucediendo ahora. Porque ahorita muchas de las cosas que están sucediendo y van a suceder, porque esto no ha acabado. O sea, esto de la pandemia todavía tiene un montón de cuerda. Y te voy a decir una cosa, ahorita son datos oficiales de investigación. El 46% de las empresas se han digitalizado. ¿Sabes cuál va a ser el porcentaje en los próximos 36 meses? De las 80, ¿no? 96%, León. Wow. Ahora, si no hubiera habido esta pandemia. León, hay otra. Dante tiene la mano levantada. Dante, adelante. En una palabra, yo diría que es un mundo, estamos viviendo una condición volátil. Exactamente. Julio Moreno nos dice aquí en el chat que estamos en el mundo de la legislación, y Violeta nos dice que estamos en un mundo que se ha convertido en un nicho de oportunidades en el área digital. Exacto. Y Soto, que ya sabe más, dice que en un mundo buca. Nada más son los comentarios. Adelante, León. Perfecto. Entonces, fíjate, dijiste algo muy importante. Si no hubiese habido esta pandemia, ¿esta reunión sería de manera virtual? Seguramente sería presencial, con lo que implicaban los traslados, los aeropuertos, los viajes, o sea, el ir y venir. Y hoy estamos en la comunidad, o en nuestra casa, o de alguna oficina. Entonces, ¿en qué mundo nos encontramos? Bueno, ya lo dijo Lupita, ¿sí? Nos encontramos hoy en este entorno de crisis, en lo que el ejército de Estados Unidos definió en los 90 como este mundo VUCA. ¿Y qué significa VUCA? Cuando ellos refieren el concepto VUCA, lo refieren a esta imagen que ustedes ven acá, ¿sí? Lo denominaban la niebla de la guerra, porque no podíamos predecir el cambio, ¿sí? Los cambios son dinámicos, no conocemos lo que va a pasar, hay incertidumbre, hay falta de información, eventos caóticos, y hoy este concepto que se desarrolla en los 90 se convierte en un concepto que hoy estamos viviendo. Y entonces, esto nos obliga, por lo tanto, cuando hay un contexto VUCA, nos obliga a hacer ajustes con mucho mayor velocidad que los que estábamos haciendo. Entonces, rápidamente, para los que no conocen el contexto, la definición de VUCA, ¿sí? VUCA es de un acróstico en inglés, es volatilidad, ¿sí? Un incremento sin precedentes en el tipo de naturaleza de los cambios,
y en la velocidad, ¿sí? En la magnitud o tamaño. Y cuando hablamos de velocidades, la televisión le tomó 50 años ser de escala mundial. A Facebook le tomó 3 años y a Twitter o a WhatsApp le tomó 1 año ser de escala mundial, ¿sí? Por lo tanto, es en la velocidad y en el tamaño. Y además la U de incertidumbre, ¿sí? Incertidumbre, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Hoy hay falta de previsibilidad de los acontecimientos. La realidad supera la ficción. No nos hubiéramos imaginado en pleno siglo XXI estar en una pandemia, ¿no? Y aquí me voy a permitir algo que decía Nicolás. A pesar de los enormes progresos científicos del último siglo, estamos inmersos como humanos en lo impredecible, lo altamente improbable, lo aleatorio, en el estupor que genera sentirnos en su torbellino y con poca o ninguna capacidad para fabricar milagros, reacciones sobrenaturales y resultados voluntaristas. ¿Cuándo creen que escribió esto Nicolás Taleb, que desarrolló un concepto del cisne negro? ¿Cuándo creen que escribió esto? ¿Para cuándo les suena esta frase? Dante, ¿querías contestar? ¿Hace cuántos años? No contesta nadie, Leo. Parece reciente. Bueno, pues miren, esto lo dijo en 2017, en 2007, perdón. O sea, hace 14 años y pareciera que se le hubiera dicho hace 2 semanas o hace 1 año, ¿sí? No habría ninguna diferencia. Y luego la C, de complejidad. ¿Y esto qué significa? Un mundo en donde el caos y la locura pareciera, ¿sí? Y hoy, gracias a ese caos, a esa locura, estamos en esta digitalización de la que hablaban ustedes hace un momento, porque hay tantas variables interconectadas, pero poco conocidas, que dificultan la toma de decisiones. Y finalmente, la palabra de ambigüedad, ¿no? Y ambigüedad porque hoy no hay precedentes anteriores, no hay información, hoy los impactos son desconocidos en muchos casos, inclusive devastadores. Esta pandemia, aunque los datos oficiales hablan hoy de 250,000 muertos más o menos, las cifras reales están entre 500 y 700,000 muertos. Algo grave que ni una guerra, y si esos 700,000 muertos le sumamos los 150,000 asesinados, bueno, hoy, o sea, pues tenemos casi, más o menos, cerca de 1 millón de muertos en este país, y no estamos en guerra. Eso es el impacto de todo lo desconocido, ¿no? Esa incapacidad para hoy precisar, y por lo tanto entender que estamos en un contexto VUCA, es lo que debe permitirnos, ayudarnos a ajustar nuestro plan, y es un elemento crucial. Y hay una nueva noticia. El Babson Press, ¿sí?, ha sumado una nueva letra a este concepto VUCA, que es la H. Y la H significa hiperconectado. Es decir, hoy podemos asegurar que el mundo está tan conectado que es posible decir que casi todo el planeta vive en tiempo real. Yo me encuentro ahora en el Estado de México, acá por los volcanes, Alex en México, y ustedes, ¿quién de ustedes no se encuentra en algún lugar distinto a la Ciudad de México o el Estado de México? Santa Fe. Santa Fe, muy bien. Texcoco. Tultitlán. Texcoco, Chalco. Tultitlán, Chalco, Coyoacán. Ocalco. Naucalpan, Pachuca. Interlomas. Reyes. Entonces, fíjense, estamos, el planeta viviendo en tiempo real, esa es la hiperconectividad, ¿no? Y era el concepto del que hablabas de esta digitalización, ¿no? Entonces, hoy estamos en un mundo VUCA. En 2007, este señor cambió nuestro mundo para siempre, porque hoy yo les preguntaría quién puede vivir sin un smartphone, ¿no? Pero nuestro mundo volvió a cambiar en 2020, ¿sí? Y para muchos ha sido una crisis, pero para otros ha sido una oportunidad, y tú lo mencionabas, ¿sabes? Pero bueno, hoy la digitalización está favoreciendo muchas cosas, y hoy además tenemos que, una última buena noticia, hoy dejaron de competir las empresas, hoy compiten los ecosistemas. Y esta reunión que estamos teniendo, de la cual esperemos que mañana
salgan alianzas, sinergias que podamos hacer. Hoy lo que compiten son los ecosistemas. Hoy Apple y Microsoft dejaron de ser competencia y más bien colaboran porque todos se benefician. Ese viejo concepto de ganar, ganar. Ese es el mundo. Y por lo tanto, es crucial la gestión de los actores VUCA. Y entonces, parte de lo que responderemos en este taller es si tenemos una mentalidad para reconocer y determinar amenazas, definir planes, entendiendo esos actores VUCA, cuando suceden eventos externos, con qué rapidez o qué necesitamos hacer para ajustarnos con rapidez. Ahí nos podemos referir también a, por ejemplo, a amenazas cibernéticas, León. A todas, por supuesto. Y fíjate que hoy, en un mundo donde la digitalización es importante, pues lo que en el pasado no era tan relevante, hoy una amenaza cibernética es crucial y la hemos visto en muchos casos, ¿no? Entonces, por supuesto que es una amenaza que hoy juega un papel que a lo mejor si no hubiese visto esta crisis y no estuviésemos en este mundo digital, no estaría sucediendo. Sí, Hay una mano levantada de Dante Busquis. Termina Liz y luego le damos la palabra. Termina Liz y luego está Dante. Adelante. Gracias. No es mía. Muchas gracias. Ok. Gracias, Dante. Buenas noches. Mira, lo comento porque estamos muy adecuados o muy familiarizados con lo que son las mafias o los grupos criminales físicos, ¿no? Sí. Aquel tipejo que te llega con la pistola o que te extorsiona. Pero ahora es cibernético. Ya las bandas, los grupos criminales chingones son cibernéticos. Es la mafia cibernética, ¿sabes? Claro. Entonces nos estamos enfrentando a un mundo cambiante en todo aspecto. O sea, oye, y entonces, en este caso, lo que comentas es tan importante, y estamos preparados para ese tipo de ataque, pues no, porque no era un factor relevante hace un año antes de que iniciara esta crisis, ¿no? Entonces, eso nos obliga a entender un contexto y tomar medidas que en el pasado no hubieran sido relevantes, ¿no? Te voy a decir una cosa, León, no estábamos preparados para traer un tapabocas todo el día hace 2 años. O sea, así, con eso te lo respondo. Entonces, como no estábamos preparados para traer una careta todo el tiempo, 24 horas al día, tenemos que prepararnos para lo que viene, porque los grupos criminales están bien fuertes y ahorita hay muchos problemas que están surgiendo. Te lo digo porque yo estoy en este rubro de la tecnología y sobre todo de seguridad cibernética. Te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es uno de los países más atacados en el mundo en tiempo real? México. Ah, mira, fíjate. México. Es un dato importante y esto es parte por lo que estamos obligados, porque hoy este concepto VUCA con H, ¿sí? Es importante en la planeación. Porque somos muy vulnerables, León, somos muy vulnerables. No, por eso nos atacan. Entonces, fíjense en esta lámina, ¿no? O sea, pues nuestro plan, pues normalmente, pues, y además en el pasado, pues a lo mejor no pasaba nada. Hoy, en un entorno de crisis, ¿sí? Pues bueno, pues ni siquiera sabemos, es más, esa creencia subyacente que existe, pues la realidad es totalmente a lo que a veces creemos que va a suceder. Esta es la diferencia de estar en un entorno. Bueno, pues hasta aquí mi charla, y por favor, todas las dudas, comentarios, adelante, te dejo la palabra, mi querido